yo no sé. Pero está bien. Les comento para que ustedes... ¿Cómo? La de hoy día. Sí. Por eso les comento para que ustedes estén atentos, ojo, pestaña y ceja, y no se confíen que de repente algunas de las cosas que digamos puede ser que queden solamente en su memoria. Muy bien, chicos. Cuando hablamos acerca de nosotros, a ver, permítanme, vamos a ir intercalando con este y sin este, porque está un poco descargado. A ver. Cuando nosotros hablábamos acerca de las neuronas, estábamos viendo mucho respecto a los neurotransmisores. Y habíamos dicho los neurotransmisores que eran de tipo aminas, que creo que ya los habíamos terminado con ustedes, ¿verdad? Sí. Inclusive dopamina, de histamina. Sí, sí. ¿Todo ya lo hemos también aminoácidos? No, glutamato sí vimos. Solo para repasar. Cuando hablemos acerca de un aminoácido excitador, vamos a hablar acerca de glutamato. Y cuando hablemos acerca, diré, de un neurotransmisor inhibidor, vamos a hablar acerca primordialmente de GABA. Esto es muy importante que ustedes recuerden. Respecto al glutamato, vamos a darnos cuenta de que esto actúa sobre los receptores NMDA y los receptores AMPA, y lo que hacen primordialmente es que entre sodio. ¿Listo? Recuerden que cuando hay, por ejemplo, ACV, hay un exceso de glutamato, y esto va a dar una patología que se llama excitotoxicidad. Y este es el exceso de glutamato que va a causar alteración. También en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer va a haber una alteración en glutamato. Cuando hablamos acerca de GABA, sabemos que GABA es el principal neurotransmisor inhibidor y va a actuar reduciendo la actividad neuronal y modulando los circuitos inhibitorios. En este caso habíamos dicho que habían dos tipos de receptores, GABA A y GABA B. GABA A es ionotrópico y GABA B es metabotrópico. GABA A nos permite que entre cloro y GABA B nos permite que se utilicen las proteínas G. ¿Listo? Que se acoplen a proteínas G y eventualmente que haya movilización de potasio, más o menos para que ustedes sepan. En cuanto a las implicaciones clínicas, vamos a ver que la deficiencia de GABA se va a asociar, por ejemplo, con trastornos como ansiedad, epilepsia y también trastornos de sueño. ¿Listo? En el paciente que tengan ustedes con epilepsia, vamos a tener con alteraciones de GABA. Y hay muchos medicamentos, sobre todo aquellos que son, ansiolíticos y sedantes, como las benzodiazepinas, que lo que hacen es que potencian la acción de GABA y por tanto permite que las personas estén más tranquilas, que manejen su ansiedad y también que de repente no convulsionen o de repente estén sedadas. Entonces recuerden eso, ¿ok? Muy bien. Con respecto a la glicina es un neurotransmisor inhibidor. Entonces, si nosotros hablábamos de GABA, estábamos hablando primordialmente a nivel del sistema nervioso central. Si hablamos acerca del sistema nervioso periférico, pues este glicina va a actuar como un equivalente. Entonces, neurotransmisor inhibidor de la médula espinal y del tronco encefálico. Sus receptores son primordialmente ionotrópicos, van a activar los canales de cloro y esto va a producir hiperpolarización. Y en general, vamos a ver que la glicina va a estar relacionada con los reflejos, sobre todo espinales, con la transmisión del dolor, y cuando se altera, vamos a tener, por ejemplo, tétanos. ¿Listo? En el tétanos vamos a tener una alteración de glicina, y también vamos a tener una alteración a nivel de la placa y de los receptores de acetilcolina. Eso ya los vamos a ver más adelante. En esta enfermedad se va a inhibir la acción de glicina y de GABA, y también vamos a tener algunas otras cosas que nos van a causar parálisis plácica. ¿Listo? Muy bien. Parálisis espástica es tetal. Bueno, otros péptidos que nosotros vamos a conocer son las endorfinas y la sustancia B. Las endorfinas y las encefalinas, llamadas también péptidos opiáceos, van a ser neurotransmisores que van a funcionar como analgésicos. Ellos van a ser analgésicos endógenos.
y van a regular lo que se llama la percepción del dolor y la sensación de bienestar. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de estos péptidos o opiáceos endógenos, se van a unir a receptores como el mu, el delta y el kappa. Si alguno de ustedes tiene intención en el futuro de ser anestesiólogo, van a conocer muy bien esos receptores, porque recuerden que los opioides exógenos, como por ejemplo la morfina, imitan las acciones de las endorfinas, siendo útiles tanto en el manejo del dolor agudo como del dolor crónico. La mayoría de los opiáceos que ustedes van a ver van a tratar de ser análogos a estos opiáceos que son internos, orgánicos de nosotros. Otros neurotransmisores van a ser, por ejemplo, el óxido nítrico, el ATP. Interesante, las glías se comunican entre ellas. Sí. ¿A través de qué? Ya, a través de gliotransmisores. Así como tenemos neurotransmisores para las neuronas, vamos a tener gliotransmisores para las glías. ATP es un gliotransmisor. Tenemos otros, y los vamos a ver más adelante, pero es importante que ustedes recuerden que también se comunican. Noradrenalina o norepinefrina es también un neurotransmisor. Sabíamos que era una catecolamina, es decir, es un neurotransmisor catecolaminérgico y que está involucrado en la respuesta tanto de lucha, huida. Sabíamos que nos ayudaba con la vigilancia, con la regulación del estado de ánimo y va a actuar tanto sobre receptores alfa como receptores beta. La noradrenalina, recuerden que va a estar o tiene que ser modulada cuando nosotros tratamos algunas enfermedades como la depresión. Si nosotros tratamos depresión solamente con serotonina o de repente inhibidores de la recaptación, nosotros vamos a tener una limitación. Lo mismo sucede, por ejemplo, en los casos de ansiedad. ¿Okay? Entonces, antidepresivos tricíclicos y los inhibidores de la captación de noradrenalina son parte del tratamiento o el esquema de tratamiento de estos pacientes. Además, tenemos acetilcolina, que ustedes ya la conocen bien porque lo hemos visto cuando hacíamos la parte muscular. Sabemos que es un neurotransmisor que va a desarrollarse sobre todo con una gran preponderancia a nivel del sistema nervioso periférico y se va a encargar del control motor, ya sea motor voluntario, pero también está relacionado a nivel central con lo que es memoria y con lo que es atención. ¿Listo? ¿Cuáles son sus receptores? Ya sabía. ¿Cuáles eran? A ver. Solo vimos las primeras fases. Nicotínicos y muscarínicos. ¿Por qué se caracterizaban los nicotínicos? Porque eran centrales, como eran los muscarínicos, periféricos en la placa. Entonces, los nicotínicos suelen ser ionotrópicos y de acción rápida, y los muscarínicos suelen ser metabotrópicos con acción más prolongada. ¿Listo? Ya decíamos de que las alteraciones de acetilcolina, por ejemplo, la deficiencia de acetilcolina, se va a presentar en los pacientes que tienen Alzheimer, también en algunos pacientes que tienen alteración de la memoria. Y está involucrada, por ejemplo, a nivel periférico, los pacientes que tienen miastenia gravis. ¿Qué era lo que se afectaba? ¿Ya? ¿Y qué parte específicamente? Los anticuerpos hacia qué eran, hacia la acetilcolina, hacia el receptor de la acetilcolina. Nunca se olviden esas cosas. Se les va a permitir generar una base. ¿Listo? Muy bien. Entonces, con esto hemos visto a grandes rasgos, ¿no? Estamos viendo como que completamente lo que son los neurotransmisores. Pero así como teníamos las neuronas, vamos a tener las neuroglias. Nosotros decíamos que en general, si hacíamos una comparación, si nosotros veíamos al testículo, teníamos a las espermatogonias, ¿cierto? Que eran las maestras y ordenadas de espermatozoide. ¿Quién eran las del cerebro? Las que nos ayudaban, células receptoras. Obviamente, el cerebro no es como el testículo. El cerebro es mucho más desarrollado, así que van a necesitar muchas más neuronas o muchas más células que les ayuden a sobrevivir. Y esas se van a llamar neuroglias. Y esto es importante porque por alguna razón es altamente preguntado en casi todos los exámenes de ENAM, de
Ustedes mencionan residentado, en mi examen de residentado y una pregunta de neuroguía. Siento que es un tema que, como no se discute tanto, lo preguntan más. ¿Listo? Entonces, presten atención. Sobre todo los peruanos. Yo no sé si de algunos años será la misma tendencia. Pero las células neurogliales van a ser, obviamente, células también que se llaman solamente glía y van a tener, yo las voy a agrupar en este caso en las que son centrales y las que son periféricas. ¿Listo? En general nos ayuda para el mantenimiento de la célula, tienen funciones inmunes, tienen funciones de soporte, funciones de metabolismo, protegen y también son las encargadas de la respuesta inmunitaria. Entonces, a nivel central, vamos a tener a la clave que ustedes siempre tienen que recordar, que es el astrocito. El astrocito es muy parecido a la célula de Sertoli. A ver, si comparábamos un espermatogonio con Sertoli, ¿cuál era más grande? Sertoli. ¿Cómo se caracterizaba? ¿Se recuerdan ustedes? Tenía como unas prolongaciones que abrazaban casi a las espermatogones. Los astrocitos son muy similares. Son células no neuronales, tienen una forma de estrella. Y algo importante es que yo les suelo llamar como las nanas de las neuronas. Siempre que piensen en el astrocito, piensen que es como su nana. O sea, se va a encargar de sostenerlo. Se va a encargar de protegerlo. Se va a encargar de darle nutrición, como si fuera un bebito. En este caso, recuerden ustedes que el cerebro se alimenta primordialmente de glucosa. Y habíamos dicho que prácticamente no se almacenaba nada en la neurona, salvo en la neuroglía, salvo en el astrocito. El astrocito puede almacenar cantidades pequeñas de glucógeno. ¿Y qué es el glucógeno? Muy bien, es una reserva efectiva de glucosa. Me gusta esa definición. Por tanto, puede utilizar ese glucógeno para poder darle a la neurona glucosa y por tanto mantener el requerimiento metabólico. ¿Ustedes creen que nos conviene que almacene mucha glucosa? No, ¿por qué no? ¿Ya? ¿Qué pasaba con el hígado, por ejemplo? Que almacena mucha glucosa. Se puede volver graso. ¿Qué pasa con los músculos? Muy bien. Entonces, recuerden, almacena un poco de glucógeno y sobre todo en los momentos de alta actividad, en los momentos que de repente es difícil para nosotros movilizar glucógeno, pues ahí les va a ayudar. ¿Listo? Entonces, va a participar no solamente en la función metabólica, sino también en la función de reciclaje de iones. ¿Y qué iones? Iones potasio, neurotransmisores. ¿Recuerden qué neurotransmisores se reciclaban? Serotonina, por ejemplo, glutamato es otro, y los va a convertir. Por ejemplo, el glutamato lo convierte en una forma no activa, que se llama glutamina, y luego hasta cierto punto como que lo dona para que pueda después ser utilizado o reutilizado en una sinapsis. ¿Listo? Regulan también la transmisión sináptica y la plasticidad sináptica y liberan gliotransmisores. Entonces nosotros decíamos, ¿los astrocitos se comunican entre sí? Sí, se comunican a través del ATP, a través de la serina, a través del glutamato también, y esto influye a la eficacia de la sinapsis. Entonces estamos viendo que hay gliotransmisores, que esta célula glial es esencial para mantener a esta neurona y que hasta cierto punto se dan cuenta que hace el trabajo duro. Si la neurona se encarga de la sinapsis, la neuroglía se encarga de mantener a esa neurona. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más tenemos que recordar? Esta forma de estrella tiene numerosas proyecciones. Y estas proyecciones van a entrar en contacto tanto con las neuronas, pero también con los vasos sanguíneos circundantes. ¿Y por qué creen que es importante esto? Si es que se amarra prácticamente con estos sustentáculos alrededor de los vasos sanguíneos. Muy bien. ¿Qué sucedía con la mayoría de vasos sanguíneos en nuestro cuerpo? Si recuerdan ustedes, permitían la difusión de las sustancias. ¿Por qué?
porque entre esas uniones podían pasar, por ejemplo, linfocitos, podían ir neutrófilos, inclusive algunas cosas, no necesariamente proteínas, pero algunas veces podían pasar algunas cosas adicionales. Pero si están recubiertas por partes del estrocito, ¿podrán pasar? No. Entonces, esto es algo muy importante. Son fundamentales en la formación y el mantenimiento de la barrera hematoencefálica. Y recuerden que a estas proyecciones se les va a llamar pies perivasculares. ¿Listo? Y también recuerden, evitan que entren toxinas, evitan que entren patógenos a nuestro cuerpo. Pero también regulan lo que está entrando. Regulan que entren, por ejemplo, algunos electrolitos. Y obviamente hemos dicho que van a estar relacionados con un término que se llama comunicación neurovascular. Las neuronas con los vasos. Muy bien. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Último concepto. Tenemos a los astrocitos protoplasmáticos. Y estos astrocitos son astrocitos que van a estar primordialmente en la materia gris. Y tienen unas prolongaciones un poco más finas que van a cubrir la mayoría de las sinapsis. ¿Por qué creen que cubren la mayoría de las sinapsis? Para permitir que la difusión de los neurotransmisores sea limitada. Obviamente no es su única función, pero es la que nosotros hasta el momento conocemos. Eso va a permitir que no se desparramen, vamos a decir, los neurotransmisores por fuera de la hendidura. Y obviamente van a tener prolongaciones alimenticias que se van a yuxtaponer con las membranas o con las paredes vasculares. ¿Listo? Entonces ya estamos viendo que estos astrocitos, sobre todo el protoplasmático, que es el más típico, que está en la sustancia gris, van a tener funciones específicas. De ahí viene el oligodendrocito. El oligodendrocito tiene una sola chamba, bueno, tiene varias, pero su chamba principal va a ser formar mielina. Ellos están encargados de la mielinización del sistema nervioso central. Y recuerden, son responsables no solamente de la mielina, sino del hecho de que se puedan aislar y también permitir la conducción saltatoria de la sinapsis. ¿Listo? Hay un importante, un oligodendrocito puede mielinizar más de un axón. ¿Listo? Puede mielinizar varios axones. Y obviamente dan soporte metabólico. Ya vamos a ver cuando veamos metabolismo que no solamente necesitamos glucosa, sino también eventualmente vamos a utilizar lactato como fuente de energía. Y es el oligodendrocito el que va a producir o el que va a proveer de lactato y otros metabolitos para los axones. Y van a permitir la integridad de los axones y la función de las neuronas. ¿Listo? Respecto a la microglía, ¿alguien sabe cuál es la función de la microglía? Ya. Yo quiero que hagan ustedes un paralelo. En todo nuestro cuerpo, nosotros tenemos células que emigraban. ¿Se acuerdan cómo se llaman esas células? ¿No? Migraban. ¿Recuerdan ustedes las células fagocíticas? ¿Cómo se llamaban antes? Ya. Empezamos con monocitos. Los monocitos viajaban por nuestro cuerpo, se quedaban enamorados de un área y se quedaban. Si se quedaban en la piel, ¿cómo se llamaba? Muy bien, tenían si es que se quedaban, por ejemplo, en el hígado. Muy bien. Si se quedaban en el vaso, parte del retículo. Muy bien. Del sistema reticular. Y esta es una versión de eso que ustedes ya conocen. Las microglías son las células del sistema inmunitario en el sistema nervioso. Y estas células son muy importantes porque actúan como la primera línea de defensa inmune en el cerebro. ¿Listo? Lamentablemente, no es que vayan a haber muchísimas glóbulos blancos u otras células que van a entrar rápidamente. Ellas van a actuar como los neutrófilos en el resto de nuestro cuerpo. Son las primeras que se van a enfrentar a cualquier noxa. Y su función, ya sabemos que es una función como cualquier célula progenitora de estas, que es decir, son células fagocíticas. Se van a activar en respuesta a infecciones, en respuesta a lesiones y también en respuesta a patologías degenerativas. Y aquí, bien claro, ¿qué pasaba cuando las células fagocitaban, por ejemplo, un glóbulo blanco o alguna otra?
se quedaban abajo, ¿cierto? Se quedaban llenas, inclusive a veces formaban, ¿qué cosa? Células espumosas. Pero en este caso, van a degradar gran parte de las proteínas y las van a apiñar. Yo siento hasta cierto punto como para tener más espacio. Y esas van a ser componentes tóxicos que vamos a encontrar en muchas enfermedades neurodegenerativas. Ya los vamos a ver más adelante. Recuerden que la microglía no solamente fagocita, sino que también elimina desechos. Y durante el desarrollo, la microglía se encarga de eliminar las sinapsis que son innecesarias. Digamos, por ejemplo, yo pongo mi caso. Cuando yo estaba en la universidad, aprendí coreano y japonés. ¿Creen que me acuerdo de algo? Poquito. Esas sinapsis que fueron innecesarias y que de repente se priorizaron frente a otras sinapsis, fueron eliminadas por la neuroglía. Toda aquella información que ustedes ya no repasen va a ser eliminada. ¿Por qué? Por la neuroglía. Y cuando ya sean ustedes mucho más adultos, las células que se dañen, los restos celulares, las proteínas anormales, van a ser fagocitadas por la neuroglía. ¿Listo? O sea, el hecho de que ustedes estén olvidando algunas cosas también es producto de la neuroglía, la microglía. ¿Listo? Además, en cuanto a la inflamación y respuesta inmune, recordemos que la microglía va a producir, como cualquier célula fagocítica, va a tener la capacidad de producir citocinas proinflamatorias, como por ejemplo interleucina 1, factor de necrosis tumoral. Y también, aunque no lo crean, factores neuroprotectores. No puede permitirse solamente producir toxinas, necesita producir neuroprotectores. Y esos neuroprotectores modulan la respuesta inflamatoria. ¿Listo? Entonces, cuando hay una activación excesiva y prolongada de la microglía, esto se ha visto asociado a procesos neurodegenerativos como el Alzheimer o el Parkinson. ¿Listo? Muy importante. La última célula de la glía, que está relacionada con la parte externa, con la parte del sistema nervioso central, van a ser las células ependimales. Esas células recubren el sistema ventricular. Van a estar relacionadas con la producción y circulación de líquido cefalorraquídeo y van a estar primordialmente localizadas en los ventrículos y en la médula. ¿Listo? Forman una barrera que es permeable al líquido cefalorraquídeo y el tejido nervioso y contribuye al intercambio. ¿Listo? Dentro de ellas, dentro de las células ependimarias, tenemos a las células del plexo corvideo, que tienen la función de producir el líquido cefalorraquídeo. Entonces, son células altamente especializadas, son como subespecialistas en el área de las neuroglías. ¿Listo? Así que estamos bien, hemos entendido. Yo creo que está sencillo, ¿no? Si les preguntan, a ver, vamos a ver las periféricas y de ellas hacemos preguntas rapiditas. Cuando hablamos acerca de las periféricas, vamos a tener dos. La primera se llama célula de Schwann, que creo que ustedes la conocen desde el colegio, ¿no es cierto? ¿Qué se encarga de la célula de Schwann? Nervioso periférico. Muy bien, mielinización. Si nosotros en el sistema nervioso central teníamos al oligodendrocito, en el periférico tenemos a las células de Schwann. Y estas son análogas que nos permiten que haya una conducción rápida del impulso nervioso. Pero quizás lo más importante es que una sola célula de Schwann mieliniza a un solo segmento del axón. Entonces necesitamos muchas células de Schwann que hasta cierto punto como que se envuelven alrededor del axón para que podamos tener un axón completamente mielinizado. Y hemos dicho que no solamente se encargan de la mielinización, ya a nivel de medicina, tienen ustedes que aprender que ayudan a la regeneración. Son encargadas de poder ayudar a que cuando un axón se lesiona, estas puedan producir factores de crecimiento y guíen al nuevo crecimiento del axón. Entonces, ustedes deben haber escuchado algunos pacientes que tienen lesiones terminales y que eventualmente empiezan a mover los deditos, de repente inclusive se pueden recuperar. Efectivamente, la neuroglía periférica llamada célula de Schwann es la que se ha encargado de ayudar a eso. ¿Listo? Y tenemos las células satélite. Las células satélite van a estar a nivel donde estén los somas, o sea, los cuerpos de las neuronas periféricas. Y los cuerpos de las neuronas periféricas se encuentran en áreas específicas que se llaman ganglios. Cuando ustedes tengan un ganglio, ahí ustedes tienen un ganglio nervioso, obviamente,
van a tener una célula satélite. Esta va a rodear a los cuerpos celulares de las neuronas y va a tener una función muy similar a la de los astrocitos. ¿Listo? Regulan el entorno iónico, regulan el metabolismo, se encargan de ayudar a las células, soporte, y esto a nivel de las células, tanto sensoriales como las células autonómicas. ¿Listo? Entonces, si yo les digo, ¿cuál es la célula nana, la máxima de las células de la neurona? Muy bien. ¿Cuáles son las células mielinizantes? ¿A nivel central? ¿A nivel periférico? Muy bien. ¿Qué célula es la célula inmune del sistema nervioso central? La microglia. ¿Y qué célula produce el líquido cefalorraquídeo? Las células primarias, específicamente del plexo correctivo. Muy bien. Si yo les digo qué células están relacionadas con la producción de lactato, ya, rojo, ¿no? Oligodendrocitos. ¿Qué célula está relacionada con la producción de interleucina alfa y factor de necrosis tumoral? Interleucina 1 y factor de necrosis tumoral alfa. Es automático, ¿no? Cualquier cosa les puedo preguntar. No se confíen, ¿ah? Teníamos una docente que todavía les va a enseñar a ustedes, que me enseñó a mí, que les gustaba mucho poner, por ejemplo, todo el enunciado correcto, y solo cambiaba una palabra, por ejemplo, en vez de alfa, beta, y todo lo demás era correcto. Y si estaban ustedes emocionados, era bien difícil que existe. ¿Listo? Todavía no les he enseñado, así que todavía no conocen lo que va a hacer esa clase. Muy bien, chicos. ¿Qué más tenemos que recordar? A ver, ya las células yo creo que las tienen claras. Espero que no hayan problemas con eso. Pero tenemos que recordar un poquito la estructura. Nosotros decíamos que tenemos el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Ok, lo más sencillo es el sistema nervioso periférico, que está por fuera del cráneo y la columna vertebral. Nosotros vamos a tener receptores sensitivos que se van a encargar de las experiencias sensitivas, tanto visuales, auditivas, táctiles, las oculares. Y en general, estas van a llegar, una vez que son estimuladas los receptores sensitivos, a nervios periféricos. Y de aquí viene la primera vía. ¿Se acuerdan ustedes el metro de París que les mencionaba? Vamos a iniciar con la primera vía. Iniciamos en el receptor sensitivo. ¿A dónde nos vamos? Nos dirigimos al nervio periférico, que nosotros decíamos que era una línea, un cable, un axón de, de una neurona. Vamos a llegar a diferentes estaciones. Estas estaciones van a ser como paradas, como las paradas del bus, como las paradas del metro también. Pueden llegar a cualquier nivel de la médula espinal, pero eventualmente van a progresar, muchas de ellas, a lo que se llama formación reticular. La médula espinal y la formación reticular es como las vías centrales, ¿listo? Es como si ustedes pasaran por un área muy, pero muy congestionada. A ver, la marina, por ejemplo, es una vía central. Puede ir de un lado, es decir, que puede ser sensitiva, o puede ir del otro lado, es decir, motora. ¿Listo? Pero llega muchas veces al cerebelo, especialmente cuando hablamos cerca, por ejemplo, de equilibrio, y puede llegar al centro primordial. La estación máxima del sistema sensitivo se llama tálamo. Y ahora tienen ustedes que recordar, como el páramo, así, tálamo. Esto vamos a contar la historia del tálamo. Como una señal llegó desde la punta de su dedito hacia el tálamo. Y el tálamo eventualmente va a progresar a la corteza cerebral, que nuevamente es una estructura bastante compleja en la que hay ambas vías, tanto sensitivas como motoras. Entonces, primer punto, tienen que recordar que el tálamo es una estructura primordialmente sensitiva. ¿Listo? Cuando hablamos acerca del sistema nervioso central, estamos hablando acerca primordialmente del encéfalo y de la médula espinal. Del encéfalo tenemos que recordar algunas cosas. Lo primero, que está comprendida en el cráneo y que hay porciones, ¿no es cierto? Las porciones que más nos interesan en este momento van a ser las porciones motoras y tenemos que ampliar en lo que es la corteza cerebral. Las porciones motoras
llamadas también efectoras, van a ser aquellas en las cuales nosotros vamos a poder realizar una acción. Como por ejemplo, un efector claro son los músculos y otro efector claro son las glándulas. ¿Listo? Entonces recuerden eso. Y esto van a permitir a través del control de la corteza cerebral, que eventualmente se va a relacionar con el cerebelo, con los ganglios basales y con nuestras vías marinas. Aquí está la marina y esta es la que está bajando, el cual pueden dejarse. ¿Listo? La médula espinal y la marina, que es la formación reticular. Entonces, ¿cuál es la vía central de las vías motoras? Los ganglios basales. ¿Listo? Hoy día fijamos eso para el resto de sus clases. Allá, cuando decimos tálamo, decimos una parte sensitiva. Cuando decimos ganglios basales, estamos hablando primordialmente motora. ¿Qué tal si por ahí les cuento la historia de una señal nerviosa que está viajando desde la corteza del área de Goldman 1, está bajando hacia ganglio basal y luego ha pasado por formación reticular y médula espina? ¿Qué tipo de vía es esa? Es una vía motora. Si yo les digo un corpúsculo de Pacini que está entrando a la parte de nervio periférico, médula espinal, sube hacia formación reticular, pasa por el tallo. Sensitiva. Bueno, acá estamos exagerando, Pacini no pasa por esa vía, pero más o menos para que ustedes sepan. ¿Listo? Entonces, si ustedes saben bien estas estaciones principales, va a ser sencillo que nosotros veamos algunas de las vías. Entonces, si ustedes no saben que estas son estaciones principales, se van a perder. ¿Listo? Ahora sigamos. Estamos diciendo de que la función motora va a estar primordialmente relacionada con la contracción del músculo. ¿Pero qué tipo de músculo? Músculo esquelético. Es el músculo que nos permite doblar la mano, estirar la mano, escribir, abrir sus ojitos, cerrar sus ojitos. Pero nosotros solo tenemos ese tipo de músculo en nuestro cuerpo. No, tenemos también músculo liso. Y esta va a estar manejada primordialmente por el sistema autónomo. El sistema autónomo nos va a permitir el control del músculo liso, primordialmente visceral, y nos va a permitir la secreción de sustancias, tanto las hormonas como, por ejemplo, algunas secreciones exocrinas. ¿Listo? Entonces, secreciones endocrinas como secreciones exocrinas. Entonces, cuando hablamos de la parte motora, ¿hablaremos solamente de las vías basales y relacionadas o también tendremos que hablar acerca de las vías autónomas? Tenemos que hablar de las vías autónomas. Todo lo que sea músculo liso, músculo esquelético, lo vamos a ver en la parte motora. ¿Se acuerdan que yo les decía, hay grandes bloques? Pues aquí está su bloque motor. Importante, vamos a ver las funciones adicionales y todo lo relacionado con motor cuando vamos a motor. ¿Listo? La corteza cerebral, como están viendo, es una parte esencial de nuestro cuerpo. Así que ahora vamos a dar las precisiones para que más o menos ustedes se ubiquen, pero eso es prácticamente como la búsqueda de un tesoro. Mientras más detalles sabe, más rápido llegan al tesoro. Mientras menos detalles, más perdidos están. ¿Listo? Entonces, profundicemos detalles, vayan conmigo. Les aseguro que es sencillo si es que ustedes están concentrados. ¿Listo? Cuando vemos la anatomía fisiológica de la corteza cerebral, sabemos que es la capa más externa del cerebro. Sabemos que es fundamental para las funciones superiores. ¿Cuáles son nuestras funciones superiores? Pensamiento, memoria, percepción, emociones. Estas están formadas tanto por neuronas como por conexiones neuronales. Y sabemos que se organizan en áreas. Ustedes han conocido hasta el momento las áreas anatómicas. Y bueno, si alguno de ustedes ha sido súper dedicado, usted se ve que ha relacionado las áreas anatómicas con las áreas funcionales. Pero en esta parte, nosotros no vamos a profundizar tanto en la parte anatómica y nos vamos a enfocar muchísimo en la parte funcional. Y la parte funcional se superpone a la anatómica.
Muchas veces van a haber áreas que van a estar relacionadas con más de un lóbulo. ¿Listo? Y tenemos que recordar que siguen siendo áreas funcionales. Entonces, cuando vemos la anatomía, vemos que la corteza cerebral más o menos tiene un grosor de 2 a 4 milímetros. Si ustedes cuando ven una tomografía ven que el grosor de la corteza es de 1 milímetro, ¿qué van a decir? Una atrofia. Algo está pasando. ¿Y qué pensaría en ese paciente? Ya, podría ser. Pero si es crónico y no tiene edema, podría ser un paciente con demencia. Y eso es algo que ustedes tienen que recordar. 2 a 4 milímetros es el grosor regular. Y sabemos que la corteza se pliega formando unos giros llamados también circunvolución. Y estos giros aumentan la superficie disponible de las neuronas. Entonces, miren aquí. Si nosotros vemos, por si acaso, este es un corte en una dimensión y en la otra dimensión, y esta es una representación gráfica. Vamos a ver que la corteza cerebral tiene 6 capas. ¿Listo? Eso ustedes lo han visto en histología, ¿verdad? ¿Cómo se llama la primera capa? A ver, de las 6 capas, ¿cuál les parece más densa? La única. ¿Cuál es la capa que les parece menos densa? La primera. Muy bien. Y por tanto, a esa capa, ¿qué nombre le pondrían? Una capa poco densa. ¿Qué más? A ver. ¿Quién le da al jackpot? Los especialistas le llamaron capa molecular. ¿Listo? Porque casi no la veían con el microscopio, ellos asumían que se iba a ver en la capa molecular. ¿Listo? La segunda capa, ¿cómo le llaman? A ver, miren aquí. Granular, ¿Así ustedes le pondrían así, granular? la segunda. Sí, miren, acá está. ¿Moroso? Sí, podría ser. Muy bien. ¿Alguno? Yo le hubiera puesto la capa lacrimal, no sé, me parece como aquí abajo es. Pero aquí estamos viendo que esta es una capa como con gránulos. Y eso se llama granular. ¿Listo? Granular externo. Cuando vamos a la tercera capa, ¿a qué les parece estas neuronas? Ustedes. Yo sé que ustedes tienen el material, algunos, yo sé que algunos ya saben. Traten de sacar las conclusiones por ustedes mismos. ¿Qué ven aquí? Por ejemplo, a mí esta me parece la Torre Eiffel, o la Torre Eiffel. Sí. ¿A ustedes? Yo le hubiera puesto la Torre Parisina. ¿Ustedes? Volcánica. La capa volcánica. ¿Tú sí le ves pirámides? Ya. Algunos le puede haber puesto capa triangular. Los que la describieron como piramidal. La capa 3 es la capa piramidal. Es la capa. ¿Hay otra capa que se parezca a esta? ¿Qué número? ¿Qué es número? La 5. Entonces a esta, ¿cómo le vamos a llamar? Piramidal externa. Y la 5, piramidal interna. Y entre ellas, otra granular, que sería la granular interna. Entonces ya miren, están viendo, ustedes están tratando de sacar sus propias deducciones. ¿Y qué les parece esta? ¿A qué les hace recuerdo? A esta. ¿Les parece granular, completamente granular? Miren, mírenla bien. Ustedes mismos son. ¿A qué les hace recuerdo? Una unión de ambos. ¿Cómo le llamarían a eso? Muy bien. O como le llamaron a ellos, capa multiforme. No son tan como que normales como las otras, sino que son un poquito más heterogéneas. ¿Listo? La capa granular interna es la que va a recibir la mayoría de las señales sensitivas. Por tanto, ¿con quién se va a relacionar esa capa granular interna? ¿Quién era el centro sensitivo por excelencia? El tálamo. Por tanto, recibe la mayoría de las entradas sensoriales de tálamo. Y con respecto a las piramidales,
Estas van a ser las que más se van a relacionar con la parte motora. Las vías piramidales, nosotros vamos a ver que son vías primordialmente motoras. Entonces, hasta aquí estamos bien, hemos entendido. Habremos fijado cuál es el centro o la estación central de la parte sensitiva. Tala. De la parte motora. Muy bien. Pero acá les voy a dar como un tip. Toda la parte motora inicia en corteza. Por tanto, ¿cuál sería su estación primordial? Vías piramidales. Muy bien. Entonces ya estamos entendiendo, ¿no es cierto? Ya lo tenemos un poquito más claro, ya sabemos un poquito más de eso. Sabemos que la corteza, al igual que el cerebro, está dividido en dos hemisferios. ¿Qué tipo de hemisferios son? Muy bien, derecho e izquierdo. El derecho se asocia con habilidades espaciales, creatividad, pensamiento intuitivo. Y el izquierdo, muy bien, relacionado con el lenguaje, con la lógica, con el razonamiento analítico. Y sabemos que esto se deposaba, ¿no? Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. La lateralización del cerebro es algo, de la función cerebral, es algo muy típico en la mayoría de ustedes. Salvo que sean ambidiestros y que sean verdaderamente ambidiestros, o sea, que trabajen casi todo con las dos manos, la mayoría de ustedes tienen una predominancia derecha o predominancia izquierda. Y esto es importante porque a pesar de que ambos hemisferios trabajan juntos, sabemos que están especializados en diferentes funciones y que están conectados por un grupo de fibras. ¿Cómo se llamaban esas fibras? Puente callos o cuerpo callos. Muy bien. A ver, pero ya les he dicho que la parte de la anatomía, creo que con lo que hemos repasado es suficiente. Necesitamos entender la parte funcional. Y la organización funcional es sumamente importante. Entonces, yo les decía a sus compañeros que alguna vez un profesor me dio una mnemotecnia que no me gusta, pero que igual se las doy a ustedes. Si encuentran una mnemotecnia mejor, avísenme. Él siempre decía, se siente por atrás. Entonces, recuerden eso. No me gusta, no comparto, pero es algo que siempre resuena con los estudiantes. ¿Recuerdan ustedes cómo se llamaba esta área? ¿Qué es? Es una línea bonita que le han dibujado allí. Le podrían decir cisura, o también podrían decirle surco. Muy bien, cisura o surco. ¿Cómo se llamaba esta? Yo nuevamente les digo, yo les voy a enseñar nomenclatura internacional. Yo no les voy a enseñar nomenclatura particular. Y por tanto, si se dan cuenta, esto está en el medio de nuestro cerebro y se le llama cisura central. ¿Listo? Cisura central o surco central. Pero obviamente, todos en medicina sabemos que esta se llama cisura de Roland. ¿Listo? Entonces ya sabemos que esta es una de las cisuras principales. Casi siempre, cuando ustedes ubiquen una cisura, la parte anterior va a ser una parte motora. Y la parte posterior, ¿qué hemos dicho? Sensitiva. Entonces, casi siempre van ustedes a encontrar eso. Entonces, miren, si tenemos la cisura central, la zona que está por delante, le vamos a llamar la zona motora. Y van a haber dos componentes, la motora primaria y la motora secundaria. Pero hasta el momento, recordemos la cisura central y la parte motora. La parte posterior va a ser la parte sensitiva o la área sensitiva. Recordemos también que vamos a tener áreas como por ejemplo esta, que es la área límbica, áreas auditivas, áreas de la visión y también zonas para la comprensión del lenguaje, para la formación de palabras y para la planificación. ¿Listo? Entonces veamos los detalles. Cuando vamos a las áreas motoras, hemos dicho que primordialmente las vamos a ubicar ¿dónde? En la parte delante de la cisura frontal y de la cisura central. Y por tanto, ¿frente a qué lóbulo estamos? Lóbulo frontal. Entonces, miren, la primera parte se va a llamar la zona motora voluntaria.
Y por delante de ella vamos a tener la zona motora secundaria. ¿Listo? Llamada también sinergia motora suplementaria o área motora suplementaria. Miren, aquí abajo tienen la parte para que giren los ojos. ¿Se ven que era así de grande? Y también la zona de lenguaje. ¿Pero qué tipo de lenguaje? Mire, estamos en un área motora. ¿Qué tipo de lenguaje? Articulado. Muy bien, lenguaje articulado. Y si ustedes recuerdan, esta zona tenía un nombre. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba esa zona? Muy bien, este era el área de Broca, donde vamos a formar las palabras. ¿Listo? Formamos las palabras. Ahora, aquí tenemos el lóbulo temporal, donde vamos a tener la zona de la sensibilidad auditiva y por delante vamos a tener áreas de comprensión auditiva. Por acá, por ejemplo, tenemos algunas áreas de habilidad manual y tenemos zonas de la visión, sobre todo visión bilateral y visión contralateral. Muy bien, cuando vemos las áreas sensoriales, a ver, son las áreas donde se van a procesar la información que ha llegado de los sentidos. Hemos dicho que esta información puede ir directamente, por ejemplo, a una corteza somatosensorial. Y aquí ustedes tienen que recordar a los homúnculos, ¿se acuerdan? Esas formaciones que teníamos de la carita, de los brazos, del dedo pulgar, de la lengüita, que estaban en esta zona. Aquí, en el lóbulo parietal, vamos a integrar esa información relacionada con el tacto, presión, temperatura y dolor. En la corteza visual vamos a ver que está localizada primordialmente en el lóbulo occipital y vamos a ver la información relacionada al área visual. Y en la corteza auditiva, que está ubicada en el lóbulo temporal, vamos a tener la información auditiva. Entonces, en esta parte ya no vamos a solamente decir cuál es la parte, sino que vamos a comunicarnos con qué área. ¿Con qué área se llevaba esa información? Con el área del tálamo. Recuerdo. Entonces, miren, ¿recuerdan ustedes cómo se llamaba esta zona? Corteza sensorial visual. La corteza sensorial visual primaria. ¿En qué parte del cerebro estamos? En la parte occipital. Y esta se va a relacionar con una parte del tálamo que se llama cuerpo geniculado lateral. Entonces, miren, para que nosotros entendamos qué es lo que está pasando en la corteza cerebral, tenemos que hacer también un mapa del tálamo. Y el tálamo lo van a tener que conocer también como lo conocen la zona de la corteza cerebral. ¿Listo? Entonces, miren, zona occipital, está yendo al cuerpo geniculado lateral. La zona auditiva, ¿a dónde va? Al cuerpo geniculado medial. Si nosotros vemos la zona somatosensorial principal, el núcleo ventroposterolateral. Y si vemos las zonas motoras, ventrolateral, y si vemos la integración del lenguaje, dorsomedial. Si estamos viendo las zonas de integración, esa no es la área auditiva, es un poquito más el área de la Wernicke, el área de comprensión del lenguaje, que está relacionada con el cuerpo geniculado medio. ¿Listo? Pero muy bien. Entonces estamos viendo que para poder entender un poco la vía, vamos a tener que recordar un poco también de su anatomía. ¿Listo? Ahora, se han dado cuenta que hay áreas que están relacionadas con la asociación de información. Entonces, miren, a ver, sin ver lo que dice ahí. ¿Cómo se llamaba esta zona? Surco central. Muy bien. ¿Esta zona qué cosa es? El área motora primaria. Siempre recuerden, área motora primaria. ¿Qué área es esta? Área motora secundaria. Miren, como si se dan cuenta, está por delante el área motora primaria. Por tanto, ¿qué nombre le van a poner también? Área premotora. ¿Listo? Entonces recuerden, área suplementaria y también el área premotora. Esta otra zona, ¿cómo se llamaba? La zona
sensorial, somatosensorial primaria, y por detrás, la somatosensorial secundaria. Entonces, esa parte ya la tienen clara, ¿no es cierto? Espero que no hayan dudas, chicos. Pero para que completemos nuestro lóbulo frontal, pues tenemos que acordarnos de que esta zona anterior se va a llamar la zona de asociación prefrontal. Aquí abajo vamos a tener el área de la asociación límbica, por ejemplo. Esta tenemos la zona auditiva primaria. ¿Y se acuerdan cómo se llamaba esta otra? Auditiva secundaria. Y vamos a tener, por ejemplo, un área de asociación pariento-occipital temporal. ¿Listo? Que es una zona también que va a integrar la información. ¿Cómo se llamaba esta área? Visual primaria. Y esta, visual secundaria. Entonces se dan cuenta que no es difícil, solamente tienen que ubicarse un poquito en cómo es y luego superponer, ¿no? O sea, esta zona, hasta, por ejemplo, si yo les digo que está por aquí, muerde, que está por acá, broca, ¿listo? Entonces, esas cositas ya poco a poco las vamos a ir viendo y se van a ir ubicando. Entonces, estas áreas de asociación van a integrar y van a procesar la información. Y nos van a permitir no solamente integrar información sensorial, sino también integrar información motora. Y a veces varias cosas, ¿eh? Motora con motora, sensorial con sensorial, sensorial con motora, motora con sensorial. ¿Listo? Depende mucho. Y obviamente van a estar involucradas con las funciones superiores, con memoria, pensamiento, lenguaje, juicio. Las áreas, por ejemplo, yo les decía, alguno de ustedes no está atendiendo, volteo los ojos, ¿qué cosa es eso? ¿Es una respuesta motora? ¿Netamente motora? Si yo volteo los ojos, tiene una connotación, y esa connotación es una connotación emocional. No es normal. ¿Por qué tendría que voltear los ojos? Tendría que voltear los ojos para ver, por ejemplo. Si es que pasa una mosca y yo la veo, esa es una respuesta motora. Pero si yo veo que alguien está atendiendo y volteo los ojos, es una respuesta emocional. Motora, sí. Sensorial, sí. Emocional, sí. Se ha integrado todo eso. Y a eso se refiere. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la área de asociación prefrontal, ¿está basada en qué lóbulo? El lóbulo frontal, y se va a encargar de el pensamiento complejo, de la toma de decisiones y de la personalidad. Entonces yo les digo, en la intoxicación alcohólica, una de las principales características de esta es la inhibición de la zona o de la corteza prefrontal. Entonces, ¿qué va a suceder con la persona? Recuerden, la personalidad que ustedes tienen ahora es una personalidad sumamente curada dependiendo de sus experiencias y a su sociedad. Porque ustedes son diferentes, por ejemplo, a un estudiante exactamente igual que está en Alemania, que está en Japón, que está en el Medio Oriente, que está en Gaza, que está en Estados Unidos. ¿Cuál de ellos es más liberal? Solamente su opinión, ¿ah? Yo conozco de algunos profesores que van a la universidad con un arma en su bolso, por si acaso. Yo conozco a algunos estudiantes que, por ejemplo, no pueden mirar a los ojos a los estudiantes varones porque eso significa que están coqueteando. ¿Alguien sabe dónde es? En la India. En la India. Entonces, esa es una personalidad que se ha formado en base a qué? Muy bien. ¿Qué pasa si yo le doy alcohol a cualquiera de esas personas? ¿Qué va a suceder? Yo creo que ustedes lo han visto, ¿no? Ustedes deben de haber visto a alguna persona aproximadamente de su edad, espero que no ustedes mismos en algún video, con intoxicación alcohólica. ¿Qué ven ustedes? Ya. Muy bien. La chica que terminó con su ex lo llama. Prometió, juró que nunca más lo iba a llamar. ¿Cómo está su toma de decisiones? Alterada. ¿Qué pasa? El chico, que era el más tranquilo de la clase, que se pone a golpear a todos. Su personalidad era así, pero su personalidad con el constructo social
O también el otro, que era tranquilo y recontra tranquilo cuando tomó. Esa es su personalidad. ¿Listo? Entonces recuerden, todo esto que nos permite a nosotros funcionar en la sociedad está gracias al área de asociación prefrontal. ¿Listo? También tenemos el área de Wernicke. El área de Wernicke está en el lóbulo temporal y nos permite comprender el lenguaje. Entonces recordemos, ¿cómo se llama esta área? Y ahora no me digan motora, ya saben su nombre y apellido. Motora primaria, esta. Motora secundaria, esta. Área de asociación prefrontal. Miren, aquí está el área del lenguaje de Broca. ¿Qué nos permitía? Muy bien, la formación del lenguaje. Y aquí tenemos el área auditiva y este es el área de Wernicke. ¿Listo? Aquí también tenemos el área somatosensorial primaria y las áreas secundarias. Entonces, imagínense que nosotros queremos entender el lenguaje. Para entender el lenguaje, este podría ser auditivo, lo que estamos escuchando, podría ser visual, lo que estamos leyendo. Sea cual sea la vía, por ejemplo, si es que es auditiva primaria, tendría que entrar al área de auditiva de interpretación. Y si es que es, por ejemplo, visual primaria, tendría que entrar a las áreas visuales de interpretación. Pero eventualmente ambas van a llegar a un área, que es el área de Wernicke, que va a integrar y nos va a permitir comprender. ¿Qué pasa? Que si yo empiezo a hablar en chino, ¿qué va a suceder con su área auditiva primaria? Va a captar. Pero ¿qué va a suceder con el área auditiva de interpretación? Va a decir, no found, ¿no? No encuentro esa información. Escucho, entiendo que está hablando como un idioma, pero no lo comprendo. Entonces, cuando se integre en el área de Wernicke, ¿van a poder hacer algo? No. ¿Y qué pasa si es que ustedes tienen que interpretar? O sea, tienen que responder. ¿Qué le van a responder a la persona? Le van a responder con la información que ustedes tienen, ¿no? Y su default de repente va a ser, o sea, no entiendo, de algunos será en inglés, pero I don't understand, o de repente va a ser, no sé, bueno, en su mano, miren, es una respuesta motora. Entonces, dependiendo de cuál sea sus constructos sociales, también van a responder de alguna manera. Eventualmente van a haber áreas somáticas que les van a permitir también integrar la información. Entonces, miren, si nosotros queremos emitir una palabra que hemos escuchado. Yo les digo, repitan, por favor. Por ejemplo, repitan, cuando les digo repitan tal cosa. Entonces, ustedes escuchan y tienen la intención de poder emitir esa palabra. La corteza motora va a tener que actuar. Pero ¿quién es el que construye las palabras? Muy bien, el área de Broca que va a retroalimentar a la corteza motora. Eventualmente, si hemos escuchado, pues va a ser la motora auditiva y la sensitiva, disculpen, auditiva, y el Wernicke que va a integrar y eventualmente van a dar esa información a Broca para que pueda repetir. ¿Listo? ¿Qué pasa si queremos emitir una palabra escrita? ¿Qué vamos a tener que hacer? Bueno, vamos a tener que integrar, ¿cierto? A la visual, luego vamos a tener que integrarla, luego vamos a tener que ir a Wernicke, y luego vamos a ir a la área de Broca y eventualmente a la corteza motora. Y esta nos va a permitir que nosotros activemos el resto de vías. Ahorita todavía no estamos viendo la vía que continúa, ¿cierto? Como va a bajar la información hasta que llegue a su dedito y ustedes pueden emitir la letra A. Y por acá no se equivoca porque tiene que escribir T. Listo. Se dan cuenta que es un trabajazo el que hace su cerebro solamente para hacer tantas cosas. Y eventualmente ustedes, algunos de ustedes son, miren, o sea, hablan, escuchan, hacen 3, 4 cosas a la vez. Imagínense, ese cerebro está, pero a todo motor. Área de programa. En el lóbulo frontal que nos permite la producción del lenguaje. ¿Son las únicas áreas? No. Las vamos a ir estudiando poco a poco para que ustedes puedan conocer. Pero estoy segura que con esta pequeña introducción, ustedes ya tienen una idea más o menos de qué vía vamos a tomar, ¿no es cierto? Ya saben más o menos por dónde nos vamos a ir, saben más o menos qué es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, estamos viendo que las funciones de la corteza cerebral van a basarse en funciones motoras, sensitivas, pero
eventualmente, quizás una de nuestras características principales son las funciones cognitivas superiores. Y eso creo que no les había comentado. Eh, Según algunos estudios, tómalos con pinzas, se cree que la mayoría de personas desarrollan su lóbulo frontal a los 21 años. O sea, terminan de desarrollar. O sea, ustedes tienen mucho por desarrollar. Estimulen a su cerebro para que desarrollen ustedes adecuadamente. ¿Y saben cómo me doy cuenta de eso? Si es que yo junto estudiantes de medicina de los últimos años, son absolutamente diferentes a ustedes. De hecho, hace poco tuve la oportunidad de cuidar el examen de algunos de sus compañeros, que yo ya les había enseñado cuando estaba en años inferiores, y ni siquiera tuve que decirles, dejen sus cosas calladitos. Entraron, se sentaron, uno que otro habló, obviamente todavía no estaba desarrollado su lobo prefrontal, y empezaron, hicieron su examen, dejaron su examen y se fueron. O sea, ni siquiera necesitaron más indicaciones que eso. Cambia. Y de hecho, cuando los vea de repente, cuando ya sean ustedes mis colegas, pues los voy a ver, no sé, dando discursos sumamente complejos, con unas posturas adecuadas a su sociedad. Yo no sé en qué sociedad van ustedes vivir, pero voy a ver que van a cambiar. O sea, ahorita estoy viviendo una versión media, no frontalizada, de algunos de ustedes, de algunos, no de todos. Y de los que ya están completamente frontalizados, imagínense, todavía tienen mucha opción de mejorar. O sea, tienen muchísima opción de poder ser todavía mucho más motivados o complejos de lo que son ahora. Entonces, recuerden que estas funciones cognitivas superiores van a basarse en una función que se llama la función integradora. O sea, al momento ustedes tienen una serie de estímulos y estos estímulos son tan extensos que el 99% de la información que recaban van a ser desechados. En ese momento, por ejemplo, esta experiencia que les he contado debería ser desechada. No la van a ustedes a canalizar. No es el que haga unos años ustedes recuerden 2, 3 cosas de las historias que les he contado y no recuerden eso, ¿no? Entonces, aquí viene mucho de la motivación, mucho de lo que ustedes canalicen. Y por tanto, esa canalización permite el tratamiento de la información, dándoles la capacidad de que ustedes interpreten la información que viene de los sentidos, nos permite entender el mundo que nos rodea. ¿Qué pasa si yo lo suelto? Por ejemplo, me pasó cuando yo fui a Indonesia, una de mis amigas nos comentó de que uno de los sistemas más sencillos de navegar era el sistema de Indonesia. Y nosotros, de manera aleatoria, dijimos, ok, lo vamos a navegar. ¿Qué creen? ¿Qué pasó cuando llegamos a la primera estación? Bueno, realmente había mucha información, pero toda la información estaba escrita en un lenguaje que no entendía. Y la señal de internet no funciona. ¿Ustedes creen que sucedió? Nadie perdió en Indonesia, efectivamente. Pero la gente de Indonesia, desde mi punto de vista, está clasificada en el número 1 de amabilidad del mundo. Absolutamente amables, te llevan hasta donde tienen que llevarte. Ese era el momento en que nosotros tomamos un taxi, pero decidimos seguir por la experiencia. Y definitivamente son sumamente amables. Si alguno de ustedes tiene oportunidad, Indonesia, bastante recomendable. Pero esto nos permite entender al mundo. Mientras menos información tengamos, es un poco más complejo. ¿Qué pasa si una persona no tiene, por ejemplo, no puede ver bien? Tiene una alteración o una limitación en la visión. ¿Qué va a pasar con su información respecto al mundo? Se va a ver limitada. ¿Cuál es nuestra responsabilidad social? Brindarle información para que pueda entender el mundo que lo rodea. Entonces, por ejemplo, si esta fuera la universidad y tenemos personas que no pueden ver, ¿cuál sería nuestra función? Implementar sistemas braille, por ejemplo. Podrían implementar en las áreas. Y eso llama la atención. Aunque ustedes no lo crean, cuando yo estudié en esta universidad no existían ascensores. Y se crearon los primeros ascensores cuando algunos de nuestros compañeros que empezaron a ser bastante competitivos en los deportes no podían subir las gradas. Y teníamos clases nosotros en los últimos pisos.
y obviamente genera un problema grave. Entonces, ¿qué decide la universidad? Implantar y poner ascensores para que ellos pudieran subir. Lo mismo tendría que suceder con los alumnos que yo creo que ustedes no han tenido, alumnos que estén en silla de ruedas, o de repente alumnos que no puedan leer o que tengan limitaciones. Entonces, todo eso, recuerden, que nos permite entender al mundo. Y es nuestra responsabilidad siempre ayudar a que los otros entiendan, más aún si es que hay alguna limitación. Respecto al control motor, recuerden que las áreas motoras generan señales que controlan los movimientos voluntarios del cuerpo. Y por tanto, esta función integradora es muy importante, integrar lo que nosotros queremos hacer con lo que finalmente nosotros hacemos. Y obviamente la función integradora. Lenguaje, que como hemos dicho, tenemos áreas especializadas como Wernicke y Broca, que nos permiten la producción y comprensión del lenguaje hablado. Si yo tengo un ACV y se malogra cualquiera de estas zonas, ¿qué va a pasar con el lenguaje? El paciente va a querer decir una cosa y va a hablar cualquier otra cosa. O por el contrario, ustedes le van a dar una indicación y el paciente no va a entender. En cuanto al almacenamiento, sabemos que es importante el almacenamiento para la memoria. Nosotros empezamos a acumular información. Y lo típico, ¿dónde se acumula la información? ¿Dónde tenemos la memoria? 90% de la... Algunos sí saben, otros no. Corteza cerebral. La mayor parte de la memoria está en la corteza cerebral. Y en una menor parte, muy bien, hipocampo y, miren, hipocampo, ganglios basales y médula espinal. Cuando yo les comentaba a sus compañeros, los atletas, sobre todo los tenistas, basquetbolistas, tienen unos ganglios basales que son sumamente desarrollados. Porque hemos dicho que estos son primordialmente motores. Pero solamente están relacionados con eso. ¿Qué pasa si ustedes son cirujanos? ¿O son dermatólogos? ¿O son algún tipo de médico que utilice traumatólogo? Necesitan desarrollar también esas áreas. Si ustedes quieren mejorar su aprendizaje, ¿qué harían? ¿Qué es lo que harían? A ver, intenten. Ustedes pueden, usen sus funciones superiores. Ya. Ya. Siempre es por comentar, ya. Siempre traten de integrar. Por ejemplo, si es que ustedes escuchan y leen, tienen dos vías que están activadas. Si escuchan, leen y escriben, tienen tres vías. Si escuchan, leen, escriben y además enseñan, están utilizando vías complejas. Mientras más sentidos usen, mientras más funciones superiores usen, es más probable que ustedes aprendan. Si ustedes piensan que se van a sentar en la clase y con esto va a ser el 200% para su examen, lamento informarles que no. Inclusive para mí, yo todos los años enseño esto y igual me olvido algunas cosas. Entonces, ¿qué sucede? Mientras más ustedes practiquen, más sencillo va a ser para ustedes. ¿Listo? Miren, para la toma de decisiones y juicios, nosotros vamos a ver que la corteza prefrontal es la clave, no solamente para decisiones, sino también para planificaciones a largo plazo y para razonamiento abstracto. ¿Qué pasa si yo a un estudiante le digo, mira, desde la primera clase van a tener que hacer un trabajo de investigación? Y un día antes de la entrega me dicen, no, todavía no lo he hecho, ¿cómo es? ¿Qué pasa con su planificación? Baja, ¿no? ¿Qué pasa con su toma de decisiones? Priorizó otras cosas. ¿Qué pasa con su corteza prefrontal? Falta desarrollarse. ¿Listo? ¿Qué pasa si por el contrario yo le digo al estudiante, oye, ¿sabes qué? Hay esta beca y necesitas un año para poder presentarte y que te va a cubrir todo? Como por ejemplo les digo, yo sé las becas alemanas, que yo espero que de acá el próximo año, y eso ustedes estén atentos. Lamentablemente este año se anularon las postulaciones para las becas para hacer una visita a una universidad alemana y que podamos nosotros ver, por ejemplo, cómo ya tiene su fisiología. Pero es muy probable que el próximo año se abra. Y si nosotros nos presentamos,
estoy muy segura que podemos ganar. Y esas convocatorias van a ser abiertas para cualquier estudiante que haya estudiado oficio o que en ese momento esté llevando oficio. Entonces, si es que a ustedes les interesa, por ejemplo, esténse atentos porque cubre las estadías y un montón de cosas, entre ellas alimentación y todo lo demás, que es la visita a Alemania, por ejemplo. Entonces, si yo les digo esto, ¿qué tendrían que hacer ustedes? A ver, si tienen una corteza prefrontal así, poderosa. Ok. Primero, si les interesa la fisiología, pues estudiar desde ahora, ¿cierto? Sería lo ideal, la planificación. Lo segundo, por ejemplo, tenemos uno de sus compañeros que está haciendo una ayudantía de cátedra. Entonces, él nos ayuda en la cátedra, sobre todo en la parte práctica, y obviamente, si es que hay una selección, ¿a quién creen que voy a escoger? A los mejores, ¿cierto? Y obviamente una persona que nos está ayudando desinteresadamente en la cátedra demuestra que tiene un interés, ¿cierto? Está planificando. ¿Qué más? ¿Qué más haría? Muy bien. Inglés, por ejemplo, es muy importante que aprendan. Por ahí, si son recontra prefrontales, pues ya irían aprendiendo alemán, ¿cierto? Igual, es un win-win. ¿Por qué? Porque si es que ustedes aprenden un idioma, ¿qué va a pasar con sus redes neuronales? Se incrementan. ¿Y qué pasa con la memoria? Entonces, miren, una persona frontalizada, prefrontalizada, estaría pensando estratégicamente en su vida. Estas mismas oportunidades se les van a presentar en el resto de su vida. Aprovechenlas. ¿Listo? Aprovechen. A ver, ya sabemos que las emociones y el comportamiento social se van a regular a través de la interacción del sistema límbico. Los recuerdos y el pensamiento también son funciones cognitivas superiores que nos van a permitir y se van a integrar en la corteza cerebral. Y el tema de la plasticidad cerebral. A ver, también a eso se le llama neuroplasticidad. Y tenemos que saber que la corteza, y eso también son mitos, yo no sé si a ustedes les han enseñado de que las neuronas no se dividen. ¿Les han dicho eso? ¿Sí? ¿Así les han dicho? ¿Todos? ¿O hay alguien que dice que no? Miren, lo que sabemos hasta el momento es que la tasa de división neuronal es baja. O sea, no son como las células de nuestro cabello, por ejemplo, o de la piel. Pero ya les había dicho también que se cree, obviamente eso entre comillas, que nosotros, o sea, mi generación, es la última generación que va a ver estos pacientes que están muriendo a los 90, 100 años. Es muy probable que a partir de mi generación las personas vivan mucho más de 100 años. Esa es la expectativa. Salvo nos traigan una bomba mundial de caballeros, todos morimos. Pero como está yendo la medicina, es muy probable que, así como nosotros estudiamos un montón pediatría, medicina, ustedes tengan 2, 3, geriatría 1, geriatría 2, geriatría 3, porque la gente cada vez va a envejecer más. Y por tanto en ellos ustedes van a ver un poquito más lo que les digo ahora, que la tasa de división neuronal es muy baja, pero existe. Es muy baja para que la podamos ver de repente en la mayoría de los pacientes. Pero cuando vemos a las poblaciones envejecidas, vemos algunas cosas que llaman la atención. Y por tanto, nosotros hemos visto que si bien no hay tanta división neuronal, sí hay la capacidad de reorganización. Y esto sucede con mucha más facilidad cuando el niño, cuando la lesión se da en la infancia. Si nosotros tenemos un infante con una lesión cerebral, tiene una alta capacidad de reorganizarse y de vivir de una manera normal. ¿Listo? ¿Qué pasa con esos niños que les habíamos dicho que su mamá era anémica, tenía poco fiebre? ¿Qué pasaba con ese niño? Tenía limitaciones cognitivas. ¿Qué sucede si es que cuando nace se lo estimula, lo tienen bien alimentado, le dan, por ejemplo, algunas cosas adicionales, como suplementos? Muy bien, esas limitaciones pueden verse superadas y pueden crearse y reorganizarse el cerebro. Y por tanto, eso se llama plasticidad cerebral. Entonces, la plasticidad neuronal o neuroplasticidad es la capacidad que tienen las neuronas de generar nuevas conexiones en respuesta a cualquier noxa y en respuesta también a lo que ustedes van ganando, aprendizaje, experiencias, lesiones cerebrales. ¿Y qué pasa al revés? ¿Qué pasa
si es que ustedes, por ejemplo, son estudiantes de medicina brillantes, ¿no? Como lo que son ahora. Y deciden concentrarse solamente en los exámenes, leer de las diapositivas. De cada 2 años yo les pregunto, ¿cuántos libros has leído? Me dicen, uy, he leído varias diapositivas, pero ningún libro. Libro que no sea ni siquiera de medicina, no, eso, cuando está en el colegio. No se educa, solo miran el TikTok. Ni siquiera el TikTok de medicina, el TikTok de cualquier cosa. ¿Qué va a suceder con su organización neuronal? Va a cambiar sus experiencias. ¿Qué pasa si alguno de ustedes, como por ejemplo nosotros, yo creo que eso nos ha pasado a nosotros, nosotros hemos visto probablemente la mayor catástrofe de la medicina, que ha sido la época del COVID moderno. Imagínense el estrés postraumático y estas experiencias que han moldeado nuestro cerebro. Eso han cambiado cómo nosotros orientamos la vida. Y yo sí creo que ha cambiado a muchas personas. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esto con respecto al diseño estructural. Veamos calidad encefálica y médica. Les doy 3 minutos reloj y de ahí continuamos con eso. ¿Listo? Con 3 minutos, listo. Pues, ¿sabes? Como la célula biblioteca, en la célula Son las placas de amiloide. Pero por ahí, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que estas placas se forman en todos los órganos. Por ejemplo, cuando hablamos acerca de aterosclerosis, cuando hablamos acerca de aneurisma, casi en todo lugar, la manera en la que se recupera nuestro cuerpo es a través de formaciones de amiloides. Y las pliegan casi siempre en forma de. Y recién estamos tratando de comprender cómo es que esta formación, esta es una respuesta fisiológica, luego se vuelve una respuesta patológica si es que hay mucha acumulación. Entonces es bien interesante. El instituto donde yo estaba eran especialistas. O sea, y tienen en las formaciones de placas, yo creo que primero nos comentaba conmigo. O sea, de qué manera los fertilizantes pueden ser altas en el paciente joven. Es que, mira, te digo, hablar de eso sería un poquito de especulación. O sea, tenemos pocos estudios, tenemos muchas teorías y recién en realidad estamos comprendiendo muchas de estas cosas. Yo realmente creo que cuando ustedes ya estén en neurología vamos a haber podido avanzar mucho respecto a eso, pero la vida, los estilos de vida, el exceso en glucosa se ve que está relacionado. O sea, muy parecido a lo que sucede. Hay un profesor mío, y eso es, como te digo, casi especulatorio.
Como les comentaba, el anterior no se grabó, por cierto. ¿Qué conste? Sí se grabó, dice, no, o sea, de que aparece grabado, aparece grabado, pero a la hora de la hora, no se graba. Pero lo único bueno es que va a quedar en su memoria, por eso les digo. Miren aquí, ¿qué tenemos aquí? ¿Cómo se llaman estos? Muy bien, habíamos dicho que son las circunvoluciones cerebrales, llamadas también giros. Muy bien, giros. ¿De cuánto tenía que ser la corteza? 2 a 4. Muy bien. ¿Qué pasaba con la zona de los ventrículos? Que los ven aquí. ¿Qué ventrículos son estos? Los ventrículos laterales. Están llenos de líquido. ¿Pero qué pasa si por el contrario lo ven así? ¿Qué está sucediendo? Muy bien. Podría ser una de esas. ¿Qué más? Edema. Recuerden, cuando se llena, se sobrepasa la capacidad. Aquí, por ejemplo, debería de haber más borramiento. Vamos a buscar un edema cerebral así, a todo dar. No, miren. Edema cerebral, vamos a ver. Ay, ¿qué pasa? No me interesa. Muy bien, aquí ese, por ejemplo, es una buena. ¿Qué les parece? Miren eso. Vemos circunvoluciones, vemos giros. No, ¿qué está pasando? Terminado de video hasta el punto que ha encontrado también con la hipertrofia. Miren esta. A ver, esta. Uf, esta, si ustedes ven, el otro día vi una paciente que tiene, lo vamos a ver cuando veamos neoplasia, y conversaba con la paciente porque ella vino por una gripe y terminó con algo como una trombosis pulmonar. Y le decía, realmente, su caso es muy interesante. Y es lo que les decía. O sea, esta paciente hubiera sido atendida por otro médico, inclusive por mí misma, si estuviera cansada, y le hubiera dicho que era una gripe. Pero justamente la clínica no les miente. Si es que ustedes conocen las enfermedades, no les vamos a mentir. Y obviamente llegamos al diagnóstico y todo bien, y la paciente excelente. Y ella me decía, le comentaba, yo enseño a los alumnos, puedo mostrar sus imágenes. Y muy amablemente me dijo, sí, doctora, por favor, muéstreles para que aprendan. Cuéntenles de mi caso para que aprendan, porque eventualmente se nos puede pasar. Todo lo que ustedes no sepan, se les va a pasar. Si ustedes no piensan, no tienen diagnósticos diferenciales, se les puede pasar. Estudien con responsabilidad, porque puede ser también su mamá, su papá, su amigo, la persona que más quiere. Ustedes mismos, como doctor House, el mismo se diagnosticó, así que estudien. ¿Listo? Entonces, miren acá, ¿qué pasa con las circunvoluciones? Desaparecido. ¿Qué pasa con los ventrículos? Uy, acá todavía hay algo bien grave, pero ya lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Entonces, la medicina es hermosa si es que ustedes la entienden. Si es que ustedes no entienden por qué suceden las cosas, es repetitiva, es media rara. Pero si ustedes entienden, todo fluye. La capacidad de este continente va a ser de 1.600 a 1.700 mililitros. Si nosotros superamos, ya hemos dicho, colapsamos los ventrículos, como han visto en la tomografía, o en el peor escenario, tiene que salir la masa por algún lugar. ¿Y ese lugar cuál es? El foramen bajo. Y eso se llama herniación cerebral. Y obviamente el paciente está premortem, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que creen que hacemos cuando un paciente tiene edema cerebral? Y no se pasa nada más, ¿no? Utilizamos de repente, habíamos dicho, ¿se acuerdan que utilizábamos? Ustedes pueden el tratamiento inicial para el edema cerebral, hipertonia, para que jale, ¿te acuerdas? Jalado del agua. Y esa solución se llamaba manitol. ¿Se acuerdan? Utilizamos manitol endovenoso para que jale el agua. ¿Y de ahí qué se podría hacer si es que no mejoraba el paciente? Bien. Luego se puede hacer una craneotomía.
romper el cerebrito, sacar un pedacito. ¿Dónde creen que le ponen ese pedacito de cerebrito que le sacamos? Muy bien. Se le coloca en una zona en donde pueda tener todavía algo de hidratación y hasta cierto punto un área similar a donde está, puede ser el estómago, por ejemplo, el área del abdomen, y eventualmente abrimos la capacidad que tiene ese continente. Pero ¿creen ustedes que eso es sencillo para el paciente normal? No pasa nada. Es muy riesgoso porque está expuesto. Imagínense. Para llegar a ese punto, el paciente está un poquito más grave. Muy bien. A ver, con respecto a las meninges. Cuando hablamos acerca de las meninges, sabemos que son 3 capas. Están hechas de tejido conectivo y se encargan de rodear y proteger al cerebro y a la médula espinal. En palabras sencillas, creo que ustedes las conocen, ¿no? Desde el colegio. ¿Cómo se llamaba? Pero vamos a ver los detalles. La dura madre es la capa más externa. Es una capa gruesa. Cuando ustedes veían, por ejemplo, en anato, ¿cómo era? Casi como si se fuera como una tela, pero una tela así gruesa. Y está formada por tejido conectivo denso e irregular. Su primera función es proteger al sistema nervioso central. Pero quizás la función a la que más ustedes tienen que acercarse es el hecho de que sostiene todo el cerebro donde tiene que estar. Casi como si es que estuviera en una cápsula. Y no solamente al cerebro, sino también a las estructuras vasculares. ¿Listo? Además de eso, en el cráneo, la dura madre va a tener zonas de adhesión. Y esas zonas de adhesión van a constar de 2 capas. La primera capa se va a llamar capa perióstica. Y esta está firmemente adherida al cráneo. La segunda capa se llama capa meningia, que se va a localizar adyacente a la aracnoides. ¿Alguien recuerda qué circulaba entre ambas capas? ¿Sal? No. No, estamos en la dura madre, miren, entre la capa perióstica y la capa meningia. Muy bien, era la zona donde nosotros teníamos los senos venosos durales. Entonces aquí nosotros vamos a tener sangre venosa dural. Y esta es la responsable de drenar la sangre venosa del cerebro hacia la circulación general. ¿Listo? Importante que recuerden eso. Además de ello, vamos a tener al aracnoides. El aracnoides es una capa intermedia. Es una membrana que no tiene vascularidad. Entonces, aquí clarísimo. ¿Cuál de las 3 tiene vascularidad? Dura madre, vía madre. ¿Listo? Entonces, la aracnoides va a tener la apariencia de una tela de araña porque tiene unas proyecciones que son llamadas trabéculas aracnoideas. ¿Y hacia dónde van estas proyecciones? Esas proyecciones van hacia la vía madre. Y entre la aracnoides y la vía madre va a haber un espacio. ¿Recuerdan cómo se llama ese espacio? Debajo del aracnoides, por tanto, subaracnoideo, y es aquí donde circula el líquido cefalorraquídeo. Recuerden que este espacio contiene las vellosidades aracnoideas que permiten la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. ¿Hacia dónde reabsorbe? Hacia los senos venosos. ¿Listo? Finalmente, la vía madre. La vía madre es la capa más interna, es una membrana bien finita y está adherida al tejido nervioso. Se encuentra en íntimo contacto con el cerebro y la médula espinal, pero también es altamente vascularizada y juega el papel clave en la nutrición de todo el sistema nervioso central. Entonces, ¿qué teníamos que recordar acá? A ver, la función de las meninges creo que ya las hemos visto, ¿no es cierto? Estas capas son una barrera física y funcional. Participan en la protección mecánica y también en la circulación del sistema del líquido cefalorraquídeo. Decimos física porque proporcionan una barrera, ¿cierto? Amortiguación por el líquido cefalorraquídeo. Este evita el impacto de los golpes en el cráneo.
Circulación de líquidos en el barro rígido, gracias a las vellosidades que se reabsorben y obviamente la producción de líquidos cefalorraquídeos. Y el suministro vascular primordialmente a través de la vía madre. ¿Listo? Recuerden que este suministro vascular le da oxígeno y le da nutrientes. Y solo para terminar, cuando hablamos acerca de espacio epidural, está por encima de la dura, y este espacio es un espacio virtual que generalmente tiene tejido adiposo y plexos venosos. El espacio subdural, hemos dicho que es un espacio entre la dura y la aracnoides, y es un espacio también virtual. Eventualmente, aquí pueden haber sangrados, y eso se van a llamar sangrados subdurales. Entonces, podemos tener sangrados epidurales y sangrados subdurales. ¿Cuáles son los grados? Son los epidurales. Ya lo vamos a ver más adelante. Los subdurales suelen ser un poco más crónicos y tienen un poquito más espacio para poder movilizarse. Pero ya lo vamos a ver más adelante. Así que tranquilo. Y el espacio subaracnoideo, hemos dicho que es un espacio en donde nosotros vamos a tener trabéculas aracnoideas y vasos sanguíneos. Muy bien, chicos. Vamos a terminar aquí. Continuamos con barrera hematoencefálica, que conste que metabolismo cerebral es un capítulo entero, así que léanlo. Y vamos a hablar 2, 3 cositas de pruebas funcionales y ya empezamos con médula espinal, que es el tema de su examen de la siguiente clase. ¿Listo? Muy bien, chicos. Hasta la siguiente semana. Esta clase.